capital inglesa se prepara para recibir el féretro de la reina Isabel II durante esta jornada, quien estará viajando desde Edimburgo hasta Londres acompañada de la princesa Ana, esto después de estar por 24 horas en la Catedral de St. Giles, donde miles de personas pudieron ver su ataúd. Mientras tanto, el rey Carlos III viajó desde Escocia hasta el norte de Irlanda, donde se reunió con los líderes políticos y también religiosos de esa nación, antes de viajar de regreso a Londres, donde estará esperando el cuerpo de su madre en el Palacio de Buckingham, donde pasará la noche. Mientras tanto, a las afueras de Westminster Hall, donde se espere después de la procesión real llegue los restos de la reina Isabel II, los miembros del público ya han empezado a hacer fila, inclusive desde el mismo lunes en la tarde. Se espera que un gran número de personas puedan acceder al Westminster Hall durante los próximos días, antes del funeral de Estado que se llevará a cabo este lunes 19 de septiembre en la abadía de Westminster a las 11 de la mañana hora local. Mientras tanto, el domingo a las 8 de la noche se llevará a cabo un minuto de silencio nacional en memoria de la reina. Mientras tanto, el rey Carlos III, antes de este funeral, viajará a Gales, parte de los eventos del nuevo monarca y también del trabajo que viene haciendo para asumir la posición de su madre. Formoselia Mendoza, de La Voz de América, desde Londres para Telearuba. Managua y Beijing ya dieron su primer paso en la búsqueda de un tratado comercial. El Parlamento nicaragüense aprobó el denominado Acuerdo de Cosecha Temprana, el cual permite a Nicaragua exportar a China algunos de sus productos sin aranceles. Es una muestra clara de voluntad política del gobierno de la República de China de abrir su mercado al Estado de la República de Nicaragua. A finales de septiembre, Nicaragua y China empezarán a negociar un tratado de libre comercio. El anuncio de las negociaciones con China se da luego de que Estados Unidos informó que valora la posibilidad de frenar las importaciones nicaragüenses como una medida de presión al gobierno de Daniel Ortega. Como a mí me está cayendo mal, ya no voy a seguir negociando con vos, aunque haya un tratado de libre comercio. Eso es una manipulación perversa y humillante que a estas alturas del siglo XXI no se puede permitir. En una declaración a La Voz de América, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionó a la intención del presidente Daniel Ortega de firmar el acuerdo comercial con China. Todos los países soberanos tienen la libertad de celebrar acuerdos de libre comercio entre sí. Sin embargo, Estados Unidos señala que sin el mandato que conlleva una elección libre y justa, las acciones de Ortega no pueden reflejar la voluntad del pueblo nicaragüense. Economistas consultados por La Voz de América explican que la intención de Nicaragua de reemplazar a Estados Unidos por China en materia de comercio no es viable, debido a la distancia geográfica que separa a ambos países. Actualmente, el Ministerio de Economía calcula que más del 50% de las exportaciones nicaragüenses van hacia Estados Unidos. El cáncer es la segunda causa de muerte en Estados Unidos detrás de las enfermedades del corazón, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Más de 600.000 personas murieron por cáncer en 2020, según los CDC, conforme a las últimas estadísticas disponibles en Estados Unidos. Ante este panorama, la administración del presidente Joe Biden anunciará este lunes una nueva iniciativa que busca garantizar el desarrollo de biotecnologías de vanguardia en Estados Unidos para dejar la dependencia de materiales extranjeros y acabar con la enfermedad, informaron desde la Casa Blanca. Para ello, el mandatario firmará este lunes un decreto para impulsar esta iniciativa en el marco del plan económico de su administración, con miras a recuperar los empleos de manufactura en Estados Unidos y dejar la dependencia de materiales extranjeros, que incluye ingredientes farmacéuticos activos para medicamentos. Desde Washington informa Belén Mora, de La Voz de América para Telearuba.